evangelizar allí y con otros grupos de obreros también que fueron a hacer esa evangelización urbana, a trabajar, a llevar el mensaje de Dios trabajando. ¿Y cómo trabajaron? Bueno, lo mismo que hicimos nosotros aquí con los niños, ellos también hicieron lo mismo allí en esa zona en Rosario, una zona donde necesitaba que el evangelio sea expandido. Y presentaron el evangelio muy parecido como nosotros lo hacemos aquí, pero mientras estábamos nosotros aquí en nuestra urbanización de nuestra Judea, ellos estaban en la Samaria. Amén. Y éramos la misma iglesia, unos y otros la misma iglesia, pero evangelizando, haciendo evangelismo distinto, un evangelismo urbano, como solemos decirlo. Pero también están los misioneros transculturales. Y aprendimos a orar también por esos misioneros, por los misioneros transculturales, los misioneros que van y pasan las fronteras, pasan los idiomas, ¿cierto? Son idiomas diferentes, son culturas completamente diferentes, pero ahí están. Y decíamos que nosotros como Alianza Cristiana y Misionera estamos comprometidos con las misiones. Tenemos que estar cada vez más comprometidos con las misiones. Y eso es lo que este tiempo Dios también está llamándonos y restaurando esto del compromiso como obreros, amén, que Dios nos llama a ser obreros en Cristo, y el compromiso a la oración por esas obras, porque tal vez a veces uno dice, bueno, no puedo ir porque no puedo realmente por el trabajo, porque mi cuerpo no lo permite, ¿no es cierto? Hay cosas que uno no puede, y entonces sí o sí puede hacer, ¿qué? Orar. Amén, orar. Orar puede, porque ahí donde está uno puede levantar una oración, un clamor, por los que sí están en el campo de batalla. Hay personas que sí están ahí en el campo de batalla, entonces uno está orando, intercediendo por esos que están ahí en el campo. Y lo otro que dijimos era también ofrendando. Todo lleva dinero en esta tierra. Nada que se haga no lleva dinero. Tanto si salimos a la plaza a evangelizar, como si un viaje acá nomás, que es Rosario, que dicen que siempre estuvo cerca, ¿no? Rosario siempre estuvo cerca, dice, pero igual lleva dinero ir a Rosario. Entonces, ofrendando también es una forma de hacer misiones. Y aprendimos eso, a hacer misiones. Y hoy vamos a aprender algo para ya cerrar este tiempo de oraciones por los obreros, por las misiones. Vamos a orar también por Israel. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Israel en todo esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver Israel en todo esto de los obreros, de las misiones? Bueno, porque Israel es clave. Israel es el reloj profético de este mundo. Y nosotros decíamos también la semana pasada que somos el injerto en Israel, ¿sí? Estamos injertados en el pueblo de Israel, los gentiles que recibimos al Cristo que ellos rechazaron como nación. Pero nosotros lo recibimos y estamos injertados ahí en Israel, en el pueblo de Israel, que en algún momento será restaurado. Y vamos a ver esto, ¿por qué oramos por Israel? Primeramente, oramos por Israel para su salvación, porque hoy ellos han rechazado como pueblo de Dios, como nación de Dios, han rechazado al Hijo de Dios, han rechazado al Mesías, han rechazado al Cristo. Por lo tanto, ellos están como todo el resto del mundo que no tiene a Cristo en su corazón. Y cada uno necesita recibir a Cristo en su corazón para que no se pierda en el juicio final. Romanos 10:1, Pablo lo expresa así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para que ellos puedan salvarse. Pablo era un judío, pero él se había convertido a Cristo. No voy a explicar hoy todos los términos. Si ustedes quieren ver de dónde sale el término Israel, de dónde sale el término judío, de dónde sale el término hebreo, vea el devocional, si no lo vio, de Damián y de Noelia, que lo explican perfectamente. ¿Cuántos vieron ese devocional? Amén. Oh, qué poquito están viendo los devocionales. O están con fiaca ahí, tienen frío con los brazos cruzados, o no los...
Vean ese devocional y lo explica perfectamente. ¿De dónde salen los términos Israel, Judá o judío? Uy, ya los perdí. Judío o hebreo. Bueno, pero necesitan salvación. Los judíos necesitan salvación como el resto del mundo, porque han rechazado como pueblo, como nación, han rechazado al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, porque como te decía, Israel es el reloj profético para la segunda venida de Jesucristo. Es el reloj profético. Lo que pase o esté pasando con Israel está marcando también el reloj profético de la segunda venida de Jesucristo. Daniel 9, del 20 al 27, vamos a leer solo el 24, habla sobre las 70 semanas de Daniel. Dice allí el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es el tiempo exacto de acontecimientos que sucederán a Israel para que luego les viniera la restauración total y eterna. Amén. Allí entonces Daniel nos está diciendo que hay acontecimientos en 70 semanas que pasarán. ¿Para qué? Con un propósito, con un fin. El fin de la restauración total de Israel y eterna. O sea, será una restauración para siempre. ¿Cuándo sucederá? En las 70 semanas. Y vamos a ver esos acontecimientos. ¿De qué se trata esto de las 70 semanas? Las 70 semanas, para resumir un poco y no irnos a puntos por puntos, porque estaríamos aquí mucho tiempo, pero es el tiempo donde vendrá una tribulación y luego una gran tribulación. Serán 7 años de tribulación que no se compara con lo que hoy podamos estar pasando como tribulación. Si nosotros creemos que por ahí somos rechazados, porque no nos dan bolilla cuando le predicamos el evangelio, o porque, no sé, en nuestra familia por ahí no nos hablan y nos dicen que somos los locos evangélicos, ¿no es cierto? Bueno, eso no se compara con la tribulación que vendrá. Pero antes de toda esa tribulación, cuando ya esté toda esa tribulación, allí en ese comienzo de tribulación, vendrá el Cristo. Amén. Y allí es donde entra en juego también Israel, porque la tribulación, leímos recién, está preparada para Israel. Amén, no está preparada para los hijos de Dios. Los hijos de Dios se irán en gloria con Cristo cuando Cristo venga. Gloria a Dios. Pero Israel será preparada, ¿para qué? Para su restauración final. Pero va a haber algunos acontecimientos, dice allí la palabra, que nosotros tenemos que saber para tener ese reloj profético de saber cuándo vendrá el Cristo, cuándo se acerca la venida del Cristo. Para que entendamos, lo primero son los pactos que tenemos que entender y después repasarlos en casa. Mirá, los pactos. Génesis 12 habla del pacto de Dios con Abraham para todas las naciones. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 12 para todas las naciones que aquellos que quieran aceptar a Cristo. Es un pacto eterno para todos. Ese es el pacto que estamos vos y yo. Es el pacto que entramos nosotros en ese pacto eterno, el pacto que hizo Dios con Abraham y dijo: yo voy a salvar, voy a ser el representante, el rey de todas las naciones, no solamente de un pueblo, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Y ahí es donde en ese pacto eterno entramos vos y yo. Vos y yo estamos ahí, estamos en ese pacto eterno. Lo segundo es el pacto, en Génesis 17, el pacto sobre la tierra prometida para Israel. Hay un pacto que Dios hizo exclusivo para Israel y es sobre la tierra prometida, y eso lo vamos a estar viendo en un momento más. Y lo tercero, el tercer pacto que no podemos dejar pasar es 2 de Samuel 7, del 9 al 12, que es el pacto davídico. El pacto donde Cristo
dice que el Mesías vendría desde el trono de David para reinar por siempre. Amén. Ahora, Cristo, escucha bien esto, ¿no? Cristo, el Mesías, ya vino. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya vino, fue el que rechazó Israel. ¿Y por qué lo rechazó? Lo rechaza porque no se sentó en el trono de David. ¿Se dan cuenta? O sea, no se sentó en el trono. Entonces dijeron, no, este no es el Mesías, no se sienta en el trono. Encima, todos sabemos que complotaron allí para llevarlo a la cruz, para que el Mesías o el supuesto el Mesías, para ellos falso Mesías, muera. Pero sin embargo, Cristo resucita y cuando resucita, dice, vuelvo. ¿Para qué? Para cumplir esa promesa. Amén. Cristo dijo, vuelvo y voy a cumplir esa promesa. Yo voy a estar en el trono de David y voy a reinar y voy a estar sentado allí en ese trono. Cristo vuelve en su segunda venida y va a cumplir lo que Él prometió. ¿Cuántos dicen amén? Claro, pero mientras tanto, ¿por qué esta jugada? Y uno dice, ¿por qué esta jugada de parte de Dios? ¿Por qué Dios juega de esta manera, no esa jugada de que viene, da la salvación y ya podría haber reinado y listo? Porque el propósito de Dios es que la humanidad se salve y lo reconozca. Y por eso está la iglesia, hace 2000 años que está la iglesia predicando lo que recién estábamos haciendo la Santa Cena, que Cristo vuelve, que Cristo viene para sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por siempre. Se reunirá una de las señales de este reloj profético de Israel, es que tendrán que reunirse todo Israel como pueblo, pero como una nación. Hoy están todos dispersos. El pueblo de Israel está dispersos por todos lados. ¿Sí? Aquí en Argentina tenemos una gran comunidad de israelitas, pero en todo el mundo están dispersos. Pero saben que han estado volviendo, muy de a poco, han estado volviendo a la tierra de Israel. ¿Por qué hoy no están en su tierra? Bueno, porque sucedieron cosas que quiero contarte rápidamente. Desde 1947, la ONU junto a los británicos declararon todo lo que es la tierra de Israel, la declaran como el Estado Islámico. La declaran como la Palestina, ¿sí?, unida. Y eso hace que Israel pierda la autoridad que tenía sobre sus tierras. Perdieron por completo esa autoridad y solamente les quedó rebelarse a ese pacto o a ese tratado. Entonces quedó simplemente un pequeño estado. Israel quedó como un estado independiente de todo el estado de Palestina. Y quedó un pequeño estado que es lo que se llama el Estado de Israel. Ahora, en 1967, el Estado palestino dijo, no puede existir un Estado independiente dentro del Estado palestino. Como siempre, ¿no es cierto?, contra Israel. Y entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron y decidieron atacarlo y terminar con el Estado de Israel. Pero en 1967 ocurre algo tremendo. Se desata una guerra que estaban allí unidos, miren, Palestina, Egipto, Irán, Siria, todos juntos, unidos como un gran ejército contra Israel. ¿Saben cuánto duró esa guerra? 6 días nada más. Duró nada más que 6 días. ¿Saben por qué? Porque atacaron y atacaron y atacaron y atacaron a Israel con todo lo que tenían y no pudieron destruirlo. ¿Sí? Dice que los cohetes, esto es literal, ustedes lo pueden buscar en internet, dice que los cohetes, los misiles viajaban y chocaban en el aire como si hubiera una gran cúpula. Y en ese momento no existía la cúpula de hierro que tienen ahora, que Estados Unidos les dio. No existía eso, no lo tenían. Y dice que los misiles literalmente volvían.
Entonces la guerra duró nada más que 6 días, dijeron no podemos. Pero miren, tremendo ejército contra un pequeño estado y no pudieron hacerlo. A partir de ese momento, obviamente nosotros vemos la gracia de Dios y el propósito de Dios con Israel para que no sea quitado de ese pequeño estado, pero a partir de ese momento se empezó a revertir la cosa. Y a partir de ese momento es Israel la que empieza a querer ganar territorio que había perdido. Y bueno, y es todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, todas las guerras del Medio Oriente que son tremendas. Pero Israel empezó, con ayuda obviamente de Estados Unidos, empezó a ganar territorio de su tierra, de la tierra que le había sido entregada como promesa. Ahora, esta tierra, vamos a verla ahí en el grafo, la tierra prometida. Si ustedes ven ahí, tenemos en el círculo rojo, que está pintado de rojo, eso es la tierra que llegó a conquistar históricamente Israel. Históricamente fue lo máximo que conquistó, que Dios le había entregado, fue lo máximo que conquistó. Ahí, lo pintado de rojo. Ahora, lo que tiene linitas, si llegan a ver ahí que tiene unas linitas azules, es lo que realmente Dios le prometió. Todo eso que nunca, jamás pudieron conquistar. Por lo tanto, la promesa en su totalidad todavía no se ha cumplido con Israel. Todavía esa promesa no se cumplió. Pero fíjense, y ahí van a entender ustedes un poco por qué tantas guerras en Medio Oriente. Egipto, ¿se acuerdan que dijimos que se unió con Siria, con Irak, con Irán, con Palestina? ¿Por qué? Porque obviamente toda esa promesa abarca parte de Siria, abarca Irak. Si ustedes van más acá, de Irán está Afganistán, ¿sí? Acá entonces empezamos a entender todo el mapa político, ¿no es cierto?, del por qué Israel es tan, pero tan atacada. Pero pasaron los años e Israel empezó, como te decía, a conquistar desde 1946, que había sido todo conquistado, que había quedado solamente un pequeño estado, ahora empezó a ganar territorio a partir de la guerra de los 6 días. A ver, vemos el otro grafo, por favor. Allí entonces la recuperación del territorio comenzó desde 1946, ven que estaba todo copado por palestinos. O sea, habían quedado solamente un pequeño estado de Israel y algunas zonas con israelíes. Pero a partir de 1947 empezó nuevas conquistas. A partir de 1967, después de lo que fue la guerra de los 6 días, empezó a conquistar más. Y ahora ustedes pueden ver el pintado de naranja, todo el territorio hasta el día de hoy ocupado por Israel. ¿Qué dijimos? Que Israel tiene que volver a su tierra y tiene que recuperar su territorio. Y fíjense, hoy en día, en la actualidad 2021, casi no le falta nada. Y dijimos que Israel es un reloj profético. Y dijimos que Israel, si llegaba a conquistar nuevamente toda su tierra, entonces la segunda venida de Cristo ya era inminente. ¿Se dan cuenta, mi hermano, por qué es importante para nosotros Israel? ¿Se da cuenta? Muy bien. Eso es la tierra. Pero lo segundo es la reconstrucción del templo que está en esa tierra. El templo es el lugar donde los israelitas construyeron su primer tabernáculo de reunión. Y fue allí en el monte Moriah. Allí en el monte Moriah ellos construyeron su primer tabernáculo. Y luego construyeron el templo sobre ese tabernáculo, sobre ese monte Moriah. El monte Moriah es nada más y nada menos donde Abraham llevó a sacrificar a su hijo Isaac. Y donde después de ese sacrificio, donde el Señor impidió ese sacrificio para mostrarle y probar la fe de Abraham y entregarle entonces esta promesa profética
de que Él iba a ser el Padre de todas las naciones y que a Israel le iba a entregar su tierra. Amén. Entonces allí fue construido y hoy lo vemos y ahí vemos entonces en el Monte Moria. ¿Qué vemos allí hoy en día? Bueno, como vieron, Palestina conquista todo el Estado palestino y entonces, ¿qué hace en las ruinas del templo? Porque el templo había sido destruido en el 70 después de Cristo. ¿Qué hace con esas ruinas? Construye una Meca. ¿Cuál es la primera Meca que construye? Bueno, el domo de Al-Aqsa. ¿Qué es ese domo? Ese domo, según la tradición musulmana, es donde Mahoma se encontró con Alá y Alá le dijo que construya el domo de la roca. ¿Cuál es el domo de la roca? El que está más atrás, el dorado, que es el domo más importante. Y ese domo es el centro de adoración del Estado Islámico. De todos aquellos que creen en la religión musulmana, que es el centro de adoración para todos los musulmanes. Entonces allí construyeron. ¿Dónde lo construyeron? En las bases del templo donde tendría que estar el templo judío. Allí lo construyeron. Entonces allí vemos eso. Hoy está eso, literalmente hoy está eso. Vemos allí a un costado el muro de los lamentos. Ese lugar tampoco nunca pudo ser removido. Son las ruinas que quedaron del primer templo. Allí está el muro de los lamentos. Los judíos siguen clamando y siguen orando porque ese templo sea completamente reconstruido. O sea, la visión ellos no la perdieron. Lo que a veces creemos o perdemos la visión somos nosotros. Pero ellos no perdieron la visión y siguen clamando allí en ese muro de los lamentos por la reconstrucción de ese templo, porque ellos saben que el Mesías vuelve. En realidad ellos dicen que viene. Nosotros decimos que vuelve. Amén. Entonces ahí están, lamentándose por ese templo. Pero fíjense aquí abajo, donde dice excavaciones, ahí comenzaron hace unos años las excavaciones los judíos y empezaron a excavar debajo del templo. Ahora como Trump en 2018 dijo, mudo la embajada de Israel, la mudo a Jerusalén. Y cuando la mudó dijo, ahora declaro, esta es la capital de Israel. Y eso es un avance tremendo, querido hermano, porque nuevamente ellos se instalaron como la capital de Israel en Jerusalén. Y entonces ahí están los judíos, los palestinos, en veredas nada más separados ahora. Y les dieron como parte de, ahora que son la capital de Israel, Jerusalén, le dieron como parte que puedan excavar allí afuera de lo que son los muros, puedan empezar excavaciones. Y ahí están ellos excavando. ¿Y saben qué hicieron? Ahora ya están por debajo del templo. Y ahí las tradiciones dicen que por allí puede llegar a estar el arca. Lo vamos a mandar a Indiana Jones. Pero ahí está, fíjense todo lo que pasa, mi hermano, en Palestina, todo lo que pasa allí en Israel, en Jerusalén. Y aquí está lo que a nosotros también nos importa muchísimo. Y es la puerta dorada. Lo que ustedes ven allí al oriente. La puerta dorada. Eso a nosotros nos importa muchísimo. Poné la siguiente, por favor, Santi, la puerta dorada. Esa puerta de oro se encuentra sellada, ¿sí? Se llama así, no es de oro la puerta, ¿no? Es la puerta dorada. Se encuentra sellada. Miren lo que dice Mateo 24, que está anunciando la segunda venida del Señor. Dice Mateo 24, 27, porque así como el relámpago sale del oriente, el oriente, ahí está la puerta dorada en el oriente, y resplandece hasta el occidente. ¿Qué está en el occidente? Allí está el muro de los lamentos, el otro lado del templo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿por dónde viene el Señor? Por el
oriente. Y Ezequiel 44, 31 al 3 dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada. ¿Cómo está ahora? Cerrada. No se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. Esto ya había acontecido y mandó entonces que esa puerta esté cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer por delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Este es el acontecimiento más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Saben lo que hicieron allí los musulmanes? Miren lo que hicieron. Pusieron allí el Solimán, el Magnífico. Manda a sellar completamente esa puerta para impedir el acceso del Mesías. ¿Y qué más hace? Un cementerio. Todo ahí, lo que ustedes ven ahí, que está las puertas y está después, ahí es todo un cementerio para impedir que el Mesías regrese. Ahora, ¿cuántos saben que no va a impedir eso? Amén. Nada podrá impedir que el Mesías, que el Cristo venga y regrese. Porque los acontecimientos ya están. Nada costará para restaurar las puertas. Lo primero que va a pasar es que Israel va a ser engañada. Claro que va a ser engañada por el anticristo. Y al ser engañada van a restaurar sus puertas. Y van a restaurar su templo. Y ahí donde estaba esa mezquita, ponela de vuelta, Santi, por favor, la Meca. Ahí donde está la Meca estará el templo del Señor. Donde ese templo reinará el Señor por 1000 años. Pero antes de eso, el anticristo usurpará por última vez ese lugar. Por última vez. Pero así como entró, el Señor lo echará. Amén. Así como entró, el Señor lo echará. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tenemos que orar por Israel? Porque cuando estamos viendo todos estos acontecimientos, estamos sabiendo que el reloj profético nos está marcando la venida de Jesucristo. Nos está marcando cada vez más la venida de Jesucristo. Y si Jesús no vino aún, es porque está demorando para que otros puedan ser salvos. Y yo me pregunto, iglesia, ¿dónde estamos los creyentes para acelerar ese reloj profético? Para predicar a otros de Jesucristo, para contarles a otros de verdad que Cristo vuelve, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo santifica, que Cristo viene pronto. ¿Dónde está la iglesia? ¿Que estamos activos en eso? Estamos acá, ahora sí nos unimos con los mensajes anteriores. ¿Estamos unidos en la evangelización urbana? ¿En la que hacemos día a día vos y yo? ¿Estamos unidos en la evangelización urbana cuando salimos como iglesia a evangelizar urbanamente, sea en una plaza, sea en la calle o sea donde sea? Porque eso acelera ese reloj profético. Y si hoy Israel ha conquistado mucho más de lo que ellos pensaban, ¿cuánto más si la iglesia entonces hace su deber? No me escuchó. ¿Cuánto más si la iglesia hace su deber? Amén. La iglesia debe hacer su deber. Y hay tantas maneras de predicar a Cristo como ya aprendimos. Tantas maneras. La única manera que no es quedándose en su casa. Porque no estás cumpliendo el plan y el propósito de Cristo. Y si te quedas en tu casa, ¿cómo dijimos que te quedabas? ¿Cómo? ¿Cómo te quedabas en casa? ¿Mirando la tele? Orando, iglesia, orando. Amén. Orando, clamando por las misiones, clamando por los que están en la obra, clamando por los que están, sí, batallando. Entonces yo estoy batallando, ¿de dónde?
desde mi casa, orando, amén. Gloria a Dios. ¿Y si no estoy orando? Ofrendando, dando para que la obra se mueva. ¿Te das cuenta? Entonces, si no vamos, si no estoy orando. Y si no estoy orando, también estoy ofrendando. Pero de alguna manera estoy siendo parte de este reloj profético que se está moviendo cada vez más. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera ir terminando. Dios, escucha bien esto, Dios nunca olvida sus promesas. Las cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Las cumplirá en las naciones. Las cumplirá en Israel. Y las cumplirá también en ti, querido hermano. Amén. Dan un aplauso a Jesús. Porque Cristo cumple sus promesas. Dios cumple todas sus promesas, cada una de ellas, para su gloria. Por eso, mi hermano, nos sirve ver el propósito de Dios en las naciones, en las misiones, en Israel, en la evangelización urbana, en el compromiso como obrero, como obrera del Señor, en el compromiso con la oración, con la iglesia de Cristo, en el compromiso con el dar, con el ofrendar, para que la obra se mueva. Esa es la iglesia verdadera, mi hermano. ¿Cuántos son iglesia verdadera aquí? Amén. Gloria a Jesús. Esa es la iglesia verdadera. La que va, la que ora, la que da, pero no es la iglesia la que no se mueve. Si no sabes en qué te transformas en un monumento, en una estatua, en un monumento, y no en un movimiento. La iglesia debe ser un movimiento, el movimiento más grande de toda la historia. Hace 2000 años que la iglesia no para. ¿Y saben por qué no para? Por personas apasionadas, por personas que se apasionan, por personas que entienden el propósito, por personas que entienden el plan de Dios, por personas que ahora ven un poco más allá y ven que son el reloj profético de Cristo. Somos parte, querida iglesia, somos parte de ese reloj profético. Y debemos movernos con esa pasión que se movieron los primeros discípulos, los primeros apóstoles. Se movieron con pasión. ¿Por qué se movieron con pasión? Porque ellos estaban seguros, pero convencidos de que Cristo venía ya. Así lo escribió Pablo. Cristo viene ya. Así lo escribió Pablo, desesperado por los israelitas. Lo escribió desesperado y el templo todavía estaba de pie cuando Pablo escribió. Todavía el templo estaba de pie y Pablo decía que se salven, que Israel se salve. Imagínense ahora, tantos años después, 2000 años después, ¿qué pasó, iglesia? ¿Ha perdido la pasión la iglesia? ¿Ha perdido el compromiso? ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo mismo te hubiese llamado en persona en aquel momento, en aquella época? ¿Quién hubiese sido vos? ¿Hubiese sido de esos que se apasionan y siguieron a Jesús y dejaron todo por seguir a Jesús? ¿O hubiese sido tal vez ese que ponía condiciones? Porque hubo personas que pusieron condiciones para seguir a Jesús. ¿O hubiese sido esos que entraron en ese aposento alto, esperando la promesa, el poder del Espíritu Santo? Y luego saliendo investidos de ese poder del Espíritu Santo, ya no pudieron parar más. Nadie más lo detuvo hasta que instituyeron la iglesia de Jesucristo. La instituyeron, la formaron, la hicieron con pasión y también con sangre derramada. Porque no solamente la sangre de Cristo se derramó, sino también la sangre de los mártires que fundaron la iglesia para que vos y yo hoy estemos aquí, salvos, salvitos, sanitos y esperando a Cristo. Pero ¿de qué manera lo vamos a esperar? ¿Con el ejemplo que nos deja la palabra?
llenos de pasión, llenos de fuego, orando sin cesar, ofrendando sin mirar mi bolsillo y lo mío, sino dando desinteresadamente al Señor y a la obra de Jesucristo. ¿Se das cuenta, mi hermano? Eso es ser iglesia. Quisiera invitarte a ponerte de pie, porque cuando vemos este amor, el amor que Dios tiene para Israel, un amor incondicional, un amor tremendo, porque Israel lo rechazó a Cristo y lo sigue rechazando, pero sin embargo el Señor sigue fiel en sus promesas. Sigue fiel allí, prometiéndole que le va a dar la tierra prometida, prometiéndole que los va a restaurar, prometiéndole que los va a salvar. Cuánta fidelidad y cuánto amor para el pueblo de Israel tiene Dios. Pero para su iglesia, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Murió, resucitó, vertió su sangre, fue sacrificio por vos y por mí. Y yo ahora, en mis años de vida, como creyente, como salvo, como restaurado, como sano, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a pasar los años de mi vida? A los jóvenes, déjame decirte que el Señor te dice: aprovecha los años de tu juventud. Aprovechalos. Porque no sabemos si vamos a llegar con la vitalidad que llegó María Esther, por ejemplo. La pongo siempre de ejemplo. Pues no sabemos si vamos a llegar así. Dios quiera, sí, Señor, pueda llegar con esa vitalidad. Pero el Señor entonces nos dice: aprovecha los años de tu juventud, aprovechalos. Pero aprovechalos no para hacer cualquier cosa, aprovechalos para Cristo. Aprovechalos para Él. Aprovechalos para servirlo con pasión, tener salud, tener fuerza, tener vitalidad. Amén. Pero algunos jóvenes parecen como que tienen los 80 años. Y algunos de los 80 años parecen que son de 20. Amén. Parecen que tienen 20 años. La vitalidad y la fuerza. ¿Y eso sabe qué lo da? Lo da el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo lo da cuando uno entiende el plan de Dios por completo. Por eso, mi hermano, aprovechá. Sos joven, aprovechá. Y si ya sos mayor y ya sabemos que comienzan los achaques del cuerpo y ya no nos da el cuerpo y todas las cosas, bueno, que pasan, las pestes y bueno, ya sabemos, ¿no? Pero nadie puede detenerte tampoco. Nadie va a poder detenerte. Pues vas a poder seguir orando, amén. Vas a poder seguir ofrendando. Vas a poder seguir animando a la iglesia. Vas a poder seguir animando a los jóvenes, animándolos. Vas a poder siempre ser iglesia, porque por eso Cristo pagó el precio, para que puedas ser iglesia por una eternidad. Sos la iglesia eterna de Jesucristo y nadie puede parar ese plan. Dios es el Dios de pactos. ¿Cuántos dicen amén? Y ha pactado tu salvación, tu restauración y tu restitución para toda una eternidad. Amén. Toda una eternidad con Cristo, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Esta es la iglesia de Jesucristo. Tómate un momento, cerrá tus ojos y comenzamos a orar. Empieza a orar, mi hermano. Deja que el Espíritu Santo llene tu fe, tu pasión, tu fuego ahí en tu interior. Y empieza a orar y a clamar por esos obreros, por los obreros que decíamos que están adentro de la iglesia y por los que Dios añadirá. Orá por esa mies que es mucha, que es muchísima, pero que Cristo está demorando su venida por esa mies.
para que la iglesia predique, se active, empiece a predicar a Cristo como su Señor y Salvador, con testimonio fiel. Empieza a orar por esos misioneros, por los misioneros que traspasan sus tierras, por llevar el amor de Cristo, por llevar la salvación de Cristo a tierras desconocidas, a tierras que ni siquiera tienen su idioma, pero allí están. A muchos van a tierras que corren peligro de muerte, y aún van con su familia, con sus hijos, con sus esposos. Se van allí a esas tierras que aún corren peligros de muerte a causa del Evangelio. Y no son masoquistas, son apasionados, llamados por Cristo Jesús. Orá, mi hermano, por una iglesia que se enciende en oración, que no deja de orar, de clamar, que no se queda en su casa, que viene a la iglesia a juntarse, a orar, a clamar, que no se queda cómodo en su casa, sino que viene a la iglesia a adorar al Rey de Reyes con su hermano, con su hermana en Cristo, que viene a animar a su hermano, a su hermana en Cristo. Oh Señor, esa iglesia encendida, esa iglesia que dice: heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. ¿Dónde? Aquí, primeramente a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, tal vez a Samaria, un poco más allá, y por qué no hasta los confines de la tierra, por qué no hasta lo último de la tierra, por qué no, por qué no, porque cuando un obrero está encendido, siempre le va a decir: heme aquí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Y por qué no el Señor un día te dice: muy bien, hasta allá vas a ir, allá vas a ir? ¿Por qué no? ¿Por qué no agarrar a tu familia, a tus hijos y decir: aquí estoy, pastor, envíeme a mí? El Señor me ha llamado transculturalmente a tierras lejanas, pero nunca vas a descubrir un llamado si no estás en la obra, porque el pastor de pastores, el dueño de la obra, el dueño de la mies, llama en la obra. Te llama ahí. Ahí vas a escuchar su voz, vas a escuchar su llamado. Orá, mi hermano. Tómate un momento por orar para esos misioneros que sí escucharon el llamado. Y tal vez están en este mismo momento, ahora mismo, siendo perseguidos. Tal vez están persiguiendo a su familia o a parte de su familia. Ahora, ponete a orar, intercede. Nadie puede dejar de orar. Todos tenemos esa encomendación y todos podemos hacerlo. Orar por esos misioneros, por esas familias que están allí. Orar por los misioneros que se están preparando para el campo. Hay muchos que se están preparando para el campo misionero transcultural. Orá, mi hermano, para que la iglesia se encienda cada vez más y que genere muchos obreros. Es Dios el que añade obreros a la mies. Orá, Señor, añade obreros a la mies. Añade obreros a la mies. Añade obreros a la mies. El Señor dice: pídame esos obreros. Añade obreros a la mies. Oh, sí, Señor, envíame a mí, yo iré. ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a oír de ti? Esa mies, esos obreros, ¿cómo van a oír de ti si nadie les predica? Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Señor, enciende la pasión de los jóvenes, la vitalidad que ellos tienen físicamente. Muchas veces no las tienen espiritualmente. Y yo te ruego ahora, Espíritu Santo de Dios, que hagas esa obra en cada joven, Señor. Que enciendas, Espíritu Santo, esa pasión. Esa pasión, Señor, que dice: heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo iré. Es el Espíritu Santo que capacita.
Es el Espíritu Santo que empodera. Es el Espíritu Santo. No son tus capacidades, no es lo que yo pueda darte. Es el poder del Espíritu Santo. Cuando vos decís, envíame a mí, yo iré. Ahí el Espíritu Santo te llena de su poder y te da su poder, su capacidad, sus dones, sus talentos. Aleluya, su visión. Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor. Yo quiero orar algo más que el Espíritu Santo me muestra esta noche. Recién hace un rato hablábamos de restitución, restituir esto de Ejec. Y yo quiero darle gracias a Dios por los que en algún momento hoy ya son grandes, pero fueron vitales aquí en este lugar. Fueron vitales, fueron esas piedras vitales en este lugar. Yo quiero orar por ellos. Señor, bendícelos. Gracias, Señor, porque todo lo que han dado en su juventud, Señor, hoy nosotros que somos los más jóvenes los podemos disfrutar. Señor, hablo de este templo se construyó con ofrendas. Este lugar, casa de oración se construyó con alguien que dio ofrendas para construirlo. Se construyó con gente que entendió que el Evangelio se hace orando y hubo intercesores. Gracias, Señor, por cada intercesor que oró por este lugar. Gracias, Señor, por aquellos que lo hicieron trabajando, con las manos en el arado, con su juventud, con todas sus fuerzas. Y lo hicieron con las manos en el arado. Gracias. Yo quiero agradecerte y quiero honrarlos en esta oración, a los que están presentes y a los que no están presentes. Los honramos en el nombre de Jesús. Señor, y que esta nueva generación, los que estamos hoy aquí, que nos toca presidir, que nos toca poner la mano en el arado, podamos, Señor, estar a esa altura y aún más. Porque yo sé que vos nos llevás de gloria en gloria, de gloria en gloria. Así sos vos, Señor, nos llevás de gloria en gloria. Gracias, papá.